Salcedo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se ha expresado últimamente su ser, su cuerpo, su mente respecto a la realidad en la que vive? Sí, veo que ha venido bastante filosófico este día. Yo no comprendí su pregunta, pero tengo que decirle que he estado reflexionando con respecto a la ley. ¿Se acuerda que en el programa pasado, para los que no vieron, estuvimos hablando sobre el pecado y tal? Entonces, señor, la ley no tiene, el poder de la ley no tiene restricción, no importa quién sea, qué se dedica, pero te alcanza. Muestra de ello es que un policía había dejado su moto mal parqueada aquí en El Salvador. Sí. Vino otro policía y no sabía que la moto era de un policía y se llevó la moto por estar mal parqueada y dejó a su compañero policía sin moto. Qué tremendo, señores. Así es la justicia divina. Y ese es el contexto en el que vivimos. ¿Respondí su pregunta yo? No, porque mi pregunta era ¿cómo se encuentra? Solo que traté de ampliar todo el contexto, porque a veces, hey, ¿cómo estás? Bien. Bueno, espero que ustedes se encuentren bien y que se encuentren bien en la lucha, o sea, bien, que la vida los encuentre animados para luchar, porque estar bien en El Salvador no es tan fácil, o sea, hay noticias duras. Hay una realidad que nos golpea. Latinoamérica también creo que está en esa misma condición. La pandemia no ha terminado, gracias a Dios, en El Salvador. El porcentaje de vacunados está aumentando. Ya se aperturó para que personas mayores de 40 años puedan acceder a la vacuna y eso es una buena noticia. Si usted usted ya está mayor de 40 años y que le tiene miedo que el microchip, mire, eso es una total falacia, como dijo alguien. Vaya y vacúnese, de verdad, es por el bien de su familia, de sus padres, de sus hijos. Así que hay que vacunarse. Nosotros como comunicadores, gracias a Dios, acá ya nos pusimos las 2 dosis. No, y aparte que la que nosotros tenemos es la China, que tiene que ser buena porque como ellos crearon el virus, entonces pues ellos saben cuál es la que funciona. Eso de que ellos crearon el virus. No, es político. No. Yo estoy fregando. Es que ya usted se asustó. No. Es una teoría que está cobrando fuerza. Sí, pero mira, la verdad está cobrando fuerza ¿en dónde? En los medios de comunicación y en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero acuérdate que hay que ver el panorama global. Y el mundo está cambiando, está pasando de ser unilateral, hablando de eso, de la hegemonía estadounidense, a enfrentarse a otros poderes, exactamente, a otros poderes como China y Rusia y otras economías. Siempre han estado ahí. Siempre, pero no con el protagonismo de ahora. No. Antes China no venía aquí a Salvador a prestarle plata y a construirle estadios. O sea, piénselo, de acá atrás no era así. Taiwán. Bueno, Taiwán sí, le daba platica y sí, ya sabemos esa historia. Pero el tema es ese, todo. La verdad, esa es la coyuntura. Toca escarbar ahí con relación a ese tema porque puede ser que es un tema más político para desacreditar también el gobierno chino. Pero estábamos hablando de las vacunas, así que usted puede ser, no vacúnese. Si es de la China, si es de la rusa, si es de la gringa, porque ya vino la Pfizer también, que mandaron también de Estados Unidos, hay varios países cooperando. ¿A quién le tiene más desconfianza usted? ¿A los chinos, a los rusos o a los ingleses? La que nos ponga está bien. No fue mi pregunta. ¿A quién le tiene más desconfianza usted por el prejuicio? A los salvadoreños les tengo desconfianza. Sobre todo a altas horas de la noche, en pasajes oscuros. Nosotros los salvadoreños. No, espéreme. Deme chance para... Por favor, tenemos que entrar en el tema. Voy a hacer una denuncia. No, pero es que esto es importante. Quiero hacer una denuncia ciudadana. ¿Puedo hacer eso aquí en este programa? Digo, porque no sé que nos vayan a multar. Porque vi que van a multar telefonías y todo. Sí, claro. Pero bueno, la denuncia ciudadana tiene que ver con las aplicaciones estas de servicios de viajes. Sí. No voy a decir los nombres, porque ustedes saben cuáles. Llamas y pides tu taxi ahí, ¿no? Pero ahora se dio a conocer la noticia de una muchacha que tomó nuestros servicios y había desaparecido, la encontraron y entiende que está en muy mala condición, ¿no? Física, como que la golpearon, abusaron y tal. Pero la pregunta es, ¿por qué estos servicios de aplicaciones no tienen realmente una regulación en nuestro país? Cuando digo una regulación es, hombre, resulta que tú tienes una moto, vas a trabajar con la aplicación, tú pones la moto, tú te responsabilizas de cualquier daño, perjuicio, accidente a terceros o a tu persona, ¿verdad? Tienes que comprar la camisita de los fulanos, la bolsa del fulano, la gorra del fulano. ¿Cuál es la denuncia? El punto es, no ese.
que quién está regulando este tipo de trabajo. O sea, que ahora que hay nuevos gobernantes, será muy bueno sentarse y hablar, hombre, hay que poner reglas también en este juego, porque primero los muchachos que sirven en este tipo de aplicaciones, están llevando la mayor parte, el mayor peso del riesgo, ¿no?, del negocio, y segundo, también el usuario está enfrentándose a un riesgo del cual esta aplicación no se responsabiliza de nada. Eso es todo un dilema legal en el que cayeron en un paraíso. Todas las aplicaciones y todo el boom del Internet cayó en un paraíso legal, porque la mayoría de constituciones, la mayoría de leyes, sobre todo en países de tercer mundo, no regulan los servicios como estos. Entonces, la verdad es que es un desafío para los legisladores, pero ahorita, hasta donde yo he visto, la nueva bancada de diputados lo que está haciendo es engavetando propuestas y después van a sacar otras propuestas. O sea, van a trabajar, no sé si todo el año, por ejemplo, la ley del agua, la ley de derechos humanos, la ley para personas extraviadas. O sea, hay varias cosas que están quedando engavetadas y pues la verdad tienen todo un trabajal. Y usted ya puso un tema fuerte, un tema delicado. Y yo sé que, mire, porque ya quizá hay alguno que nos está viendo y dice, pero estos ignorantes, ahí están, quieren bloquear el emprendimiento. No, ese no es nuestro punto. Nosotros estamos a favor de los emprendimientos, sobre todo tecnológicos en nuestro país, pero sí creo, hombre, que como tanto se predica y como tanto lo predica la gran empresa, las reglas del juego tienen que estar claras, pero no solo para ellos, no solo para el que invierte, pero también para Gracias por esa mención. Hoy tenemos que hablar nosotros en la serie de el pecado, palabra. Cuando es usted que habla del gobierno, sí se echa todo el programa que habla del gobierno. Hoy como soy yo, ahí sí me está bloqueando. No, es que sí, porque es extranjero. O sea, no se puede meter. No, pero yo no estaba hablando del gobierno. Estaba hablando de asuntos sociales, socioeconómicos, diferentes. Ojo, allá, señor director de migración. Sí, por favor, no, él solo habló de esta aplicación. Pero no, hoy vamos a hablar de el pecado, pero ya hablamos en el pasado programa, hablamos de cómo heredamos el pecado. Y nos preguntábamos, ¿el hombre es malo o es bueno? Claro. Concluimos que es malo, y es malo por herencia. Y entonces ahí viene el concepto del pecado original. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros. Dios nos declara inocentes y nos da la vida entera. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Eso fue lo que concluimos, señores, que éramos sucios, pecadores, malvados. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa herencia pecaminosa? Bueno, yo quisiera resumirlo en una sola frase. Nadie puede ser bueno en sus propias fuerzas. O sea, tú ves que la gente, por más buena onda que sea, hombre, por ejemplo, cuando a alguien le tocan a alguien, un familiar, tú ves a una persona que es buena persona y de repente le tocan, no sé, se meten con su hijo. Lo natural es que esa persona puede reaccionar agresivamente. A mí me impresionó, por ejemplo, escuchar a Joel Osteen, que para mí ese hombre es tipo, ya viste que solo alas le faltan al Joel Osteen. ¿Siente usted qué? O sea, es tipo arcángel. Ajá, bien tranquilo. O sea, yo creo que ya son seres humanos creados genéticamente por los gringos, de verdad. Para una mesura. Ajá, tipo Ken, o sea, diabólico eso ya, pero en fin. De ángel lo pasó al diablo. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema es que él contó que estaba en un súper y entonces de repente una señora, su niño andaba jugando en el súper y el niño se le atravesó al carrito de la señora y la señora le dijo, niño, ten cuidado y tal, te voy a golpear. Y él dice, qué tipo oso en ese momento, vea, se convirtió y se fue de la señora y se acordó que era Joel Osteen, entonces ahora, mire, le dijo, mire, nunca más se le ocurra gritarle a mi hijo, vea. Así, pero ya un poco intenso, pero por dentro él dice que está hirviendo. Ahora, claro. Pero se pone así como con la sonrisa. Never scream. Ajá, entonces, claro. Hombre, es que no hay nadie que sea, sea perfecto. Pero me pone un ejemplo de alguien... Un ejemplo cotidiano, no. Sí, no, pero de alguien un ejemplo que se supone que es un referente moral, espiritual, bíblico. Pero cuénteme lo que de usted. vivimos. No, yo le quiero cuento. saber de usted, ¿cómo le ha pasado eso a Vivo usted? exactamente eso. Es que eso quiero tuve un saber. incidente hace poco ahí en el trabajo y
llegó a unas situaciones, llegaron ahí a, tú sabes, estos amigos que vienen a hacer la tarea de cobros, ¿ya los has visto? Le vinieron a cobrar. Me vinieron a cobrar. Dios mío, ¿y qué pasó? Y entonces, claro, yo de verdad, yo bajé a atenderlo porque... Saludos a los que vinieron a cobrar. Comprendo que es mi responsabilidad. Sí. Pero de repente la persona empezó a usar mi condición de extranjero como un punto como tipo para intimidarme. Y ahí, la verdad, yo no me siento extranjero. Digo, amo mi patria donde nací, claro. Pero yo siento, perdonen que me voy a escuchar orgulloso, a veces me siento más salvadoreño que otros salvadoreños, ¿verdad? Es que eso de que no chuponea al pompón francés, el frijol. No, pero es que eso no es ser salvadoreño, son cosas secundarias. Okay. Ese salvadoreño es cuánto estás dispuesto a entregar por tu país. ¿Cuántos están dispuestos a jurar conmigo ahora? Nadie. Bueno, pero mire, ¿qué pasó? Entonces pasó que cuando me sacó eso, yo sentí así que me temblaba el cachete así, ¿verdad? ¿Y lo puso quieto? No, lo que es, mira, o sea, me fui, le dije, no, que mire, que orgulloso, porque y yo, pero es que ¿cómo vas a sacar eso? ¿Cómo vas a sacar mi condición? ¿Qué me dijo entonces? ¡Qué prepotente! Mire, qué prepotente. Y yo, es que ¿cómo me vas a decir que porque soy extranjero entonces no tengo derecho a ser protegido por la ley? Claro. No, lo que hice yo cuando vi que ya la cuestión estaba tensa, pues yo me fui, ¿verdad? Porque soy humano, ¿verdad? Soy humano y la gente te mide por eso y dice, no, pero este habla de la palabra de Dios y se enoja. Bueno, la verdad sí, los que hablamos de la palabra de Dios seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y humanos que obviamente estamos en construcción. Tenemos que ser ejemplos, sí. Tenemos que ser referentes morales, éticos. Hombre, sí, yo soy consciente de eso. Pero eso no significa que no estamos lidiando con un viejo hombre que está ahí, porque cuando tú te conviertes a Cristo, ese viejo hombre no se muere. Ahí ¿Cómo se manifiesta la herencia del pecado? Por ejemplo, también el adolescente empieza a crecer y el cuerpo empieza a cambiar. Claro. Tanto en las señoritas como en los hombres. La hombría representada en países como El Salvador tiene más machismo que una verdadera hombría. El verdadero hombrito, ya le están saliendo pelos en el pene, necesita ya conocer a una muchacha. Hay que llevarlo donde las muchachas. O sea, donde las prostitutas. ¿A las muchachas acá? ¿A cuánto le llevan? Esa es la cultura. Imagínense esa depravación. Llevar a un niño de 12 años, de 10 años, que todavía no ha desarrollado todas sus emociones, llevarlo a tener su primer encuentro sexual con una prostituta. Esa es la cultura en El Salvador. Y toda la herencia de la hipersexualización que se da en la adolescencia. Nosotros tenemos un índice alto de embarazos en adolescentes. Y yo creo que, ¿por qué lo estoy manifestando? Usted lo puso en la parte del carácter, de cómo nos peleamos porque nos daña la integridad física o atentan contra nosotros, pero yo también quiero apelar a una realidad que yo he vivido, que yo sigo viviendo como hombre, que es la hipersexualización de la sociedad, donde la mujer es un instrumento para satisfacer al hombre y todos estamos en esa lucha, tanto el que es cristiano como el que no es cristiano. O sea, el que no es cristiano, pues simplemente navega, ¿verdad? Claro. O sea, anda nadando en esa corriente, pero el que es cristiano lucha también. Y yo creo que los jóvenes que nos ven, la gente que nos ven, no debería de avergonzarse y no deberían de ocultar, hermano. Es que genera tanto tabú estos temas y vos sabés que por eso la gente no los habla. Claro. Pero tenemos que entender que es la herencia del pecado y se manifiesta en estas aberraciones donde no hay un diseño correcto en cómo manejamos nuestra sexualidad. Pero que no, yo creo que una de las razones por las que no hablamos a veces tan abiertamente el tema del pecado en nuestras congregaciones, estoy hablando de los cristianos que van a una iglesia, cualquiera que sea tu congregación. Y una de las razones por las que no hablamos es porque no hemos comprendido plenamente este tema de la naturaleza del pecado. O sea, que uno cree que si ya fuiste a tu retiro, a tu encuentro, a tu campamento, a tu congreso, entonces ya cuando vienes de ahí, el pecado que hace, y a veces hacemos ondas simbólicas, pero quítese la camisa y tírela al lago para que el pecado, ese viejo hombre va a quedar sepultado ahí. No va a quedar sepultado nada. Cuando regreses a tu casa de ese retiro campamento, ahí va a estar viviendo contigo el pecado. O sea, eso es lo que queremos dejar claro, que debemos comprender. O sea, que el tema de la naturaleza pecaminosa, ¿cómo se llama? Es parte
del ser humano, y no importa quién sea ese ser humano. Y lo que hemos visto, usted puso ejemplo de los adolescentes, pero hemos tenido decenas de casos. Digo que la adolescencia comienza. Voy a hablar de la iglesia salvadoreña. Sí, porque si hablamos de la iglesia mundial, tenemos que hacer 10 programas de eso. Pero en la iglesia salvadoreña hemos tenido no sé cuántos predicadores que uno vio en las noticias, y el predicador lo encontraron en el motel, y al otro lo encontraron que tenía otra mujer, y el otro robó, ¿no? Y los predicadores que se vieron metidos en escándalos de pecado, en temas pecaminosos. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento de repente llegaste a creer que estabas tan ungido del Espíritu Santo que el pecado ya no tenía efecto en tu vida. Y esa es la mentira más grande. Sí. Aunque tengas el bautismo del Espíritu Santo, aunque te congregues, aunque ayunes, o sea, todos somos falibles porque la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Por eso tenemos que vivir, hombre, una vida, primero, de humildad, de conciencia, para juzgar a otros, porque creo que a veces no entender a Donaldo, perdona que me extendí, pero no entender esta naturaleza pecaminosa también nos lleva a ser duro con los otros. Cuando el otro mete la pata, claro, uno quiere la justicia y darle duro. Y ante estos hechos que ya mencionaste, ¿verdad? Prácticamente fornicaciones, adulterios comprobados, que hasta los medios de comunicación pues sacan y le dan más morbo, ¿verdad? Porque un líder religioso, claro, y todo el detalle, y se genera mucho para la controversia. La iglesia muchas veces lo que quiere hacer es entonces imponer la ley, y ahí es donde sale de repente que no puede estar hablando un joven con claro, una joven, o dos personas del mismo sexo, porque ya entonces ahí está pasando algo también. Sí. O sea, la iglesia también, por tratar de cuidarse, se va a un extremo equivocado. Sí. Y ahí es donde la ley pone el pecado, lo pone las reglas que podamos establecer nosotros, ponen al pecado al centro y le dan más fuerza. O sea, todas las normas que podamos poner nosotros para evitar que la naturaleza pecaminosa haga y produzca esa maldad, pues ya la historia y la misma palabra de Dios, y Pablo en sus argumentos acá en este capítulo 5 de Romanos, trata de explicarnos. Claro. La ley se vuelve una herramienta que no produce un verdadero cambio ante el pecado. No, y la ley es una señal también, es otra de las señales que nos muestran que no hemos comprendido el asunto del pecado del hombre y el asunto de la gracia. O sea, cuando tú ves en una comunidad que se trata de usar el control, la manipulación, sí, la coacción, ¿verdad? Quiere servir, le gusta la batería, bueno, pero mire, entonces deja esa novia. Deja la novia si quiere estar en el ministerio. Entonces, si tenés ese control, esa manipulación, esa coacción, es una señal de que no se está comprendiendo realmente el tema de la gracia. O sea, claro, no se ha comprendido, porque tú lo estás diciendo. Es tratar desde lo externo, tratar de hacer sí, una obra que necesitamos que pase en el espíritu, en el corazón de esa persona. Cosa que obviamente solo el espíritu puede hacer a través de la verdad. Y es una realidad. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a andar de amigo especial con mi esposa, recuerdo que un pastor le dijo, aleje de ese muchacho, porque lo que va a pasar es que van a terminar teniendo relaciones sexuales. Claro. Pero así, directamente. Y yo lo que a veces veo es, en el liderazgo, la necesidad a veces de ser más práctico todo. Yo no digo que un líder, un pastor no pueda decir eso, si tiene pruebas y cree que una persona está en peligro, tiene claro, que advertirle, está sí, bien. Pero muchas veces, solo separamos parejas para no acompañarlos en un proceso de consejería. Ahora, Pablo en el capítulo 5, versículo 20 dice, la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes, ya lo dijiste vos. Es bien importante que entendamos que la ley hizo más fuerte el pecado y le dio un protagonismo tremendo. Pero ¿por qué? Porque vamos a traducir eso un poquito. Sí. ¿Pero por qué? Porque antes de que Moisés recibiera la ley, sí, los hombres mentían, robaban, mataban, codiciaban. Sí, claro que lo hacían. Sí. Pero obviamente habían unas conciencias quizá menos cauterizadas, tenían menos callos que otras, pero
no había una forma de decirle eso está mal, porque no había un parámetro. La ley fue un parámetro. Cuando viene la ley, lo que la ley nos dice, miren, ustedes están mal. Sí. O sea, ustedes están mal, y no solamente están mal, pero no tienen forma de hacer bien, porque nadie, por voluntad propia, ha podido caminar a la ley rigurosamente. Claro. Bueno, fue lo que el Señor Jesús les dijo en la cara una y otra vez a los fariseos, por ejemplo. Claro, ahora, pero la ley, o sea, es que el concepto de las normas y las reglas, no estamos diciendo que los 10 mandamientos no son importantes, no fueron importantes, creo que fueron muy importantes. Estamos hablando de cómo contrarrestar esta herencia de Adán. Y es bien interesante porque en un comentario bíblico habla de cómo este pasaje de Romanos, que nosotros no estamos adentrando a profundidad, porque no somos grandes, no vamos a hacer una gran exégesis, una gran interpretación de este texto, pero si ya comentaristas dicen, es complicado explicarlo y entenderlo, pero habla de si la herencia de Adán se nos imputó el pecado a nosotros y la ley viene a querer poner un parámetro, Dios viene y pone una ley más fuerte y es la ley del amor, y ya lo mencionaba vos, es la ley de la gracia. ¿Y a qué se refiere con esa gracia que sobreabunda para que nosotros tengamos la capacidad de recibir, primero ser aceptados ante Dios y la capacidad también para luchar contra esa naturaleza pecaminosa? Tengo algunas preguntas que hacerle aquí en público. ¿Usted fuma marihuana? No, nunca. No fuma marihuana, ok. No. ¿Fumo o fumé? No, fuma. Ahora, no, ni antes ni hoy. En este momento quise de su vida. hacerlo. No, espéreme, que este no es tiempo de testimonios. Estamos hablando Una ahora. vez. Hermanos, cuando yo estaba en el mundo, yo era tremendo, hermano, me acostaba con todo. No, ahora. Me dijo que no, fuma marihuana. Sí. ¿Se emborracha usted ahorita? No. No se emborracha. Nunca. ¿Tiene otras mujeres aparte de su esposa? ¿Anda por ahí así de alegre, regocijándose? ¿No? ¿Alegre? Sí, alegre sí. Alegre sí, pero regocijándose con otras mujeres. O sea, de amante. Ajá, de amantes. No, okay. Solo su esposa. Sí, sí. Okay. ¿Roba usted? Porque vea que todos tenemos necesidad. Ese carro suyo yo siento que hay que cambiarlo, una camionetita más bonita. Todavía no. Una casa más amplia. No se me ha presentado la oportunidad. No le han dado trabajo en el gobierno. Bueno, Ajá, no. Pero, ¿y por qué no lo hace? ¿En su iglesia le prohíben eso o qué? Su pastor le dice que no lo haga y por eso no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Es que... Mi pastor me pega. Bueno, yo le voy a decir por qué no lo hace. No lo hace porque, porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, digo, porque es que usted se me puso ahí muy teológico. No lo hace porque no lo hace, no lo hace porque el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. El Señor Jesús lo dijo de otra forma, dijo, bueno, la verdad los hace libres. El Espíritu Santo trae la verdad de la Escritura a nuestra vida, va renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Es un proceso, no es magia, no es porque alguien te puso las manos en la cabeza, ¡recibe! ¡Ya! No, es porque... Tipo Saiyajin, ¿verdad? Ajá. No es por eso. Ahí pone el Saiyajin. Es porque has caminado, empiezas a caminar una vida en comunión con la Escritura, con la meditación de las Escrituras, con la disciplina de la alabanza, con la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a producir esa convicción en ti, sí. Pero por amor. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te da dones. Perdóneme que me puse predicador. El Espíritu Santo te da dones, el Espíritu Santo te consuela, el Espíritu Santo te provee, te sostiene, te sustenta, a pesar de que seguimos siendo pecadores. Claro. Y cuando nosotros vamos caminando con ese acompañamiento de amor, obviamente eso produce en nosotros el apego a la verdad. Eso que mencionas, el concepto del acompañamiento del amor, a eso me refería. O sea, tuve que poner un poco en contexto cuando decimos la ley. Y cuando decimos la ley son las reglas también que a veces podemos establecer. Usted se puede establecer cierta normativa y ciertas reglas y no está mal. Por ejemplo, el que está adicto a algún vicio empieza a establecer ciertas normas, no pasar por unos lugares, no frecuentar a unas personas. Todo eso es correcto y es necesario. Pero el corazón o la idea central de esta plática que hemos tenido con Edwin acá en Los Juveniles es que hacer crecer el amor de Dios en nosotros va a producir una nueva naturaleza. Y ese amor, ¿cómo se hace crecer? Bueno, y es lo que tenemos que hacer todos los líderes que trabajamos con jóvenes, que trabajamos con adolescentes. Acercar a las personas al amor de Dios tiene que ver acercarlos a su palabra, acercarlos también en la manera que nosotros los aceptamos a ellos con sus errores,
con sus falencias, con sus metidas de pata, cómo nosotros como líderes nos comportamos con el que falla. Por ejemplo, acercar el amor de Dios tiene que ver con eso y tiene que ver con mostrar la salvación. Por eso el versículo 21 de ese capítulo 5 dice, y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa vida eterna, esa capacidad de interactuar con Dios y de poder crecer en esa relación, nos va a liberar de esa naturaleza pecaminosa. Y este es un mensaje para niños, jóvenes y para toda la gente que quiera tener esa conexión con Dios, que sepa que las normas que establezca van a ayudarle, sí, y son necesarias, pero nada te va a sacar y te va a empujar hacia adelante como vivir en el amor de Dios. ¿Qué pasaba cuando nosotros éramos niños y nuestros papás nos decían, no quiero que vaya a tocar las frutas del vecino, ese palo de mango? Me aparece un mango aquí de esa casa y ya va a ver, oye, me va a conocer. Digo, en el pasado, porque ya los niños de hoy, los pobres, no saben ni qué es subirse un palo de mango, robarle las guayabas al vecino, no saben, no han vivido esa adrenalina. Hay que quitarles el teléfono. Claro. Y entonces, pero, ¿qué hacía eso? A mí me decían, cuidado, no quiero, hay que respetar. El que me traiga una fruta acá, le voy a dar en la mano. Y era como... Se te hacía agua la boca cuando veías ese mango así, yo tenía con una forma de que corazón. tenía unas granadillas, así, pero es que a veces así, y guindaban así. Claro. Y entonces, la prohibición en realidad no nos quitaba el deseo. No. O sea, la prohibición de nuestros papás, es más, pareciera que la prohibición lo que hacía era alimentar el deseo, la adrenalina por hacer aquello. Sí. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros nos equivocábamos y de repente nuestro papá, en vez de hacer eso que nos habían dicho, que nos iban a dar, que nos iban a castigar, que, en fin, que nos iban a echar de la casa, porque antes era así, ¿no? Te echaban de la casa. Pero, y ese papá te consolaba, te bendecía, te amaba. Hablaba con vos. Trataba de explicarte, mira, es que lo que pasa es que yo te amo, vas a empezar con un mango, quiero tu beneficio. pero si no aprendes a convivir con las normas, después vas a tener problemas. Porque eso es lo que uno busca. Y el amor de Dios se muestra en esa manera, en que trata de que nosotros comprendamos por nuestra propia razón, nuestro propio entendimiento, que todo pecado conlleva a la muerte y a la destrucción. Si nosotros tendemos a ese convencimiento de pecado, entonces vamos a buscar más el amor de Dios que satisfacer esa naturaleza. Porque usted me dijo todo lo que me mencionó que ya no hago, no quiere decir que no me pase por la mente, que no me pueda tener una tentación, que no pueda tener la mínima consideración de cometer un error, de cometer una falta moral, de cometer algún hábito que no agrade a Dios. Claro que mi naturaleza está. Pero si yo me acerco más al amor de Dios, entonces ahí voy a encontrar la salvación. Claro. El verdadero amor produce amor, ¿no? Cuando tú estás en una comunidad donde te enseñan y puedes ver el plan de amor de Dios para ti, entonces eso es lo que tú produces en otros, eso es lo que tú das a otros y eso es lo que produce tu vida. Ese es el gran misterio del Evangelio, que la gente no puede comprender y te dice, no, pero ¿cómo es que no tienes ganas? Sí. O sea, ¿cómo es que no necesitas fumar marihuana, emborracharte, exactamente, tener otras mujeres para alegrarte? O sea, no lo puedes comprender. Y claro, está bien, porque es un misterio, realmente es el misterio del amor. Pero eso solo lo produce realmente cuando estamos teniendo esa relación verdadera con el amor de Cristo. Pero cuando uno empieza a vivir en una comunidad, y cierro con esto, una comunidad que a través de la ley, que a través del control, que a través del legalismo, quieren producir eso que solo el Espíritu Santo puede hacer, lo que obtenemos es la hipocresía, la religión, la falsedad, que por cierto, la gente del mundo está harto de eso, o sea, están cansados de eso. Esto ha sido Los Juveniles en la serie del pecado y hoy hablamos de la ley del amor, ¿ya? O podemos decir ley versus amor. ¿Qué vas a decidir? ¿Cómo vas a decidir vivir tu fe? Yo te invito a que vivas en el amor de Dios. Señor, gracias. Nos dejamos. Me pareció muy interesante esta... Hey, tengan cuidado cuando agarren ahí esa polada de taxis, de aplicaciones, por favor, de verdad. Siempre repórtense con alguien. Cuidado. Seamos más cuidadosos.